OpenAI se quedó sin datos. Y no te lo está diciendo. Mientras el mundo espera GPT-5 como si fuera la segunda llegada de la inteligencia artificial, dentro de OpenAI hay una crisis silenciosa que nadie está nombrando. La ley de escalamiento que funcionó durante 5 años, más datos, mejores modelos, se rompió. Y los ejecutivos de OpenAI lo saben desde 2024. La prueba más obvia: GPT-5 debió salir a finales de 2025. Estamos en 2026 y no hay fecha. Sam Altman ya no habla de escalar, habla de razonamiento, de infraestructura propia, de chips. Palabras bonitas para disfrazar un problema estructural que cambia todo el tablero de la IA. En este episodio te voy a mostrar 3 señales que confirman que OpenAI llegó al techo de los datos. La primera, la salida de Ilya Sutskever. La segunda, los acuerdos desesperados con editores. La tercera, el proyecto Stargate. Y al final, una lectura estratégica. ¿Por qué, si tu empresa hoy paga por APIs de OpenAI, estás del lado perdedor de esta transición? ¿Y qué hacer antes de que sea tarde? Mayo de 2024, Ilya Sutskever, cofundador y científico jefe de OpenAI, el cerebro técnico detrás de GPT-1, GPT-2, GPT-3 y GPT-4, anuncia que deja la empresa. En ese momento, los titulares dijeron: Ilya se va para trabajar en proyectos personales. Frase de siempre. Pero Ilya no se fue a una playa. Ilya fundó Safe Super Intelligence, una empresa competidora. Y en diciembre de 2024, en una entrevista con el podcast Training Data, Ilya dijo algo que debería helarte la sangre si eres inversor de OpenAI. Dijo: hemos llegado a un punto en el que añadir más datos de entrenamiento produce rendimientos marginales decrecientes. La próxima frontera no será más grande, será más inteligente. Traducción al español de la calle: el escalamiento se estabilizó. El motor que impulsó a OpenAI durante 5 años ya no funciona como antes. Pregúntate, si tu científico jefe se va porque ya no cree en el plan, ¿qué tipo de señal es esa? ¿Qué más sabía Ilya que no nos dijo? A lo largo de 2025 y principios de 2026, OpenAI firmó acuerdos millonarios con decenas de editores de noticias. La lista es larga. Axel Springer, 25 millones de euros anuales. Le Monde y El País, 10 millones cada uno. Financial Times, 20 millones anuales. La factura total supera los 250 millones de dólares al año, solo en acuerdos de licencia de contenido. En los comunicados de prensa, Altman dijo que era para mejorar la calidad de los modelos. Pero piensa conmigo, si OpenAI tiene acceso a todo el Internet, ¿para qué necesita pagar 250 millones de dólares al año por datos que ya podría haber descargado gratis? La respuesta es incómoda pero clara. Porque los datos públicos ya no son suficientes. Porque los datos de alta calidad están detrás de muros de pago. Según un análisis de la Universidad de Stanford de febrero de 2026, el 63% de los datos de entrenamiento de alta calidad utilizados por los principales laboratorios de IA en 2025 ya no eran de acceso público. En 2022, ese porcentaje era del 12%. En 3 años, la industria se volvió dependiente de fuentes de datos que no están al alcance de cualquiera. OpenAI está comprando datos porque ya no puede conseguirlos gratis. ¿Qué pasa cuando los editores suban sus precios? El proyecto Stargate, una alianza entre OpenAI, Oracle y otros socios para construir centros de datos y chips propios. La inversión anunciada es de $100 millones. Suena impresionante. Altman lo vende como el próximo paso en la evolución de la IA. Pero déjame decirte lo que realmente es. Stargate es una confesión. Dato duro.
Los chips de Nvidia Critica 100 cuestan entre $25,000 y $40,000 cada uno. La factura anual de OpenAI en cómputo en la nube de Azure se estima en más de $3,000 millones al año. OpenAI está construyendo sus propios chips porque sabe que los de Nvidia son caros y escasos. Y construye sus propios centros de datos porque sabe que los datos públicos ya no le alcanzan. Stargate no es ambición ofensiva, es supervivencia defensiva. Si Stargate falla, ¿qué plan B tiene OpenAI? Ahora respira hondo, porque esto se pone peor antes de mejorar. Las consecuencias de esta crisis no se quedan dentro de OpenAI, se extienden a toda la industria de la IA. Según un informe de Bloomberg Intelligence de marzo de 2026, el mercado de APIs de LLM o modelos de lenguaje grande alcanzó los $15,000 millones en 2025. Se proyectaba que llegara a $40,000 millones en 2028. Esas proyecciones ya se están revisando a la baja. ¿Por qué? Porque las empresas están empezando a darse cuenta de que pagar por tokens no es sostenible. Te doy un ejemplo concreto. Una startup mediana que usa OpenAI para atender a 100,000 usuarios mensuales gasta entre $15,000 y $50,000 al mes en tokens de API. Eso es entre $180,000 y $600,000 al año. Si OpenAI sube sus precios un 50%, y no hay razón para pensar que no lo hará, porque necesita financiar Stargate, esa misma startup se enfrenta a un aumento de costes de $90,000 a $300,000 anuales. Para muchas, eso es la diferencia entre ser rentable o quebrar. Google tiene sus propios datos, Meta tiene sus propios datos, TikTok tiene sus propios datos. OpenAI tiene lo que encuentra en Internet. Y cuando el Internet ya no provee más datos de calidad, OpenAI se queda en el aire. Según un análisis de PitchBook de enero de 2026, más de 3,000 startups en todo el mundo tienen como parte central de su propuesta de valor la integración con OpenAI. Muchas de ellas han levantado rondas de financiación con la promesa de IA propia. En realidad, solo están llamando a una API. Empresas que pagan miles de dólares al mes por tokens. Empresas que no tienen plan B. Empresas que cuando OpenAI suba sus precios, y créeme, los va a subir, van a ver cómo sus márgenes se comprimen hasta desaparecer. Ese es el verdadero riesgo. No es que OpenAI quiebre, es que los que dependen de OpenAI sean los que paguen la factura. Y si te dijera que OpenAI sabía todo esto desde 2024, Ilya Sutskever lo sabía. Por eso se fue, porque él quería construir IA segura, no vender humo. Y cuando vio que Altman elegía el camino de la recaudación agresiva y los acuerdos comerciales en lugar de enfrentar la verdad técnica, simplemente se fue. Y hay pruebas. En una presentación interna de OpenAI que filtró Reuters en septiembre de 2025, los propios ingenieros de OpenAI admitían que la relación logarítmica entre tamaño del modelo y rendimiento está alcanzando una meseta. En cristiano, más grande ya no es mejor. El documento interno proyectaba que para alcanzar el siguiente nivel de rendimiento significativo, se necesitaría un modelo 10 veces más grande que GPT-4, con un coste de entrenamiento estimado en más de $1,000 millones y un retorno de inversión incierto. La conclusión implícita era clara. El modelo de negocio se rompe si los costes crecen más rápido que los beneficios. Desde entonces, Altman ha estado comprando tiempo. Firma acuerdos con editores por $250 millones anuales para parecer que sigue innovando. Anuncia Stargate por $100,000 millones para parecer que construye el futuro. Cambia el discurso de escalamiento
a razonamiento y agentes para que nadie note que el motor antiguo ya no funciona. Pero la verdad es que GPT-5 no llega porque no puede llegar, no porque no quieran, no porque estén perfeccionándolo, no porque sea demasiado poderoso para lanzarlo, sino porque el modelo de entrenamiento que los hizo grandes ya no funciona. Los datos se agotaron, la ley de escalamiento se rompió y OpenAI sigue actuando como si nada pasara. Mientras tanto, Ilya Sutskever construye Safe Superintelligence desde cero. Google y Meta acumulan datos propios y el tiempo se acaba. El cambio ya pasó. La era de entrenar modelos más grandes con más datos terminó en 2025 y los números lo confirman. Según el informe de Epoch AI, la producción anual de datos de entrenamiento de alta calidad crecerá a menos del 1% anual a partir de 2027. La frontera se movió. Ya no es quien tiene más datos, es quien tiene los datos más inteligentes. O mejor, quien no necesita depender de datos externos. OpenAI lo sabe. Google lo sabe. Meta lo sabe. Los únicos que no lo saben son los que siguen pagando APIs de OpenAI sin preguntarse por qué GPT-5 no llega. La pregunta no es si tu industria va a migrar a modelos propios o a empresas con datos cautivos. La pregunta es ¿cuándo? Y quién decida en los próximos 6 meses gana. Te doy un dato para que lo pienses. Según un estudio de la consultora Gartner de febrero de 2026, el 67% de las empresas que migraron sus cargas de trabajo de IA, de APIs, propietarias a modelos open source locales, reportaron una reducción de costes de al menos el 60% en el primer año. Si tu empresa hoy paga por tokens de OpenAI, tienes que empezar a explorar alternativas. Llama 4 de Meta, Mistral, Gemma de Google, modelos open source que puedes correr en tu propia infraestructura por una fracción del costo. La ventaja competitiva de los próximos 3 años no será quien tiene el mejor prompt, será quien tiene la pila de IA más barata y más propia. No esperes a que OpenAI suba los precios. No esperes a que GPT-5 decepcione. No esperes a que tu CTO te diga, teníamos que haber migrado antes. Porque cuando ese momento llegue, ya va a ser tarde. Gracias por llegar hasta aquí. Si este episodio cambió la forma en que ves la industria de la IA, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Porque esto no es un problema de OpenAI. Es un problema de todos los que decidimos apostar por la inteligencia artificial. Si esto te hizo repensar tu estrategia de IA, suscríbete.